conocer, cuestionarse, pensar, es un acto muy revolucionario, ¿no? Y creo que particularmente para los jóvenes es importante decir que la educación también puede ser transformadora, ¿no? Es decir, puede llevarte desde unas condiciones de vida a otras totalmente diferentes. Pero realmente lo que a mí me interesa es que ellos repiensen la tecnología, ¿no? Repiensen la tecnología no como esta cosa súper romántica que está pensada para el bienestar de todos y que todo es súper chivo y que todo es súper bueno, sino que también vean cuáles son sus desventajas, ¿no? Y que ellos sepan navegar de una forma más crítica qué sí les beneficia y qué no les beneficia, ¿no? Bienvenidos a este nuevo episodio de Voces FGK, Historias que Transforman. El día de ahora tenemos en casa a un ciudadano Oportunidades, clase 2017. Él ha trazado una gran trayectoria incluso a su corta edad. Al día de hoy ha combinado la investigación social, la comunicación estratégica y la docencia para generar cambios reales en temas tan diversos como los derechos de las personas mayores, la inteligencia artificial, la especulación inmobiliaria y la comunicación para el desarrollo. Desde campañas que han tenido impacto mediático nacional hasta investigaciones que inspiran debate público. Emerson Contreras nos acompaña para compartir cómo ha logrado que sus ideas se conviertan en acciones transformadoras. Bienvenido, Emerson. Muchas gracias por tenerme. Emerson, ¿cómo te defines más allá de los títulos de investigador, docente y comunicador? Bueno, yo siempre me describo como simplemente un joven curioso que pues tiene el privilegio de que su trabajo le permite ir a buscar respuestas de estas cosas que me andan rondando en la cabeza, ¿no? Entonces creo que si me pudiera describir como alguien fuera un encuestador, o sea, casi que me dedico a andar haciendo preguntas y a tratar de contestar algunas, pero sobre todo mi interés es que lo que hago de alguna manera siempre genere más preguntas, ¿no? Que la gente a partir de lo que escribo, a partir de las investigaciones que hago, de los trabajos que hago, pues se pregunte cosas, ¿no? Y esas preguntas lo lleven a ciertas reflexiones y a ciertos cambios. Entonces, creo que eso, siempre he sido una persona muy curiosa y pues tengo el privilegio de poder trabajar para poder contestar algunas de ellas. Ujú. Fuiste becado del programa Oportunidades de la Fundación Gloria Crit. ¿Qué significó para ti esa beca y de qué forma marcó tu trayectoria profesional y personal? Bueno, para mí el programa fue una parte creo que bien importante, quizás lo definiría como la semilla que empezó todo, ¿no? Es decir, bueno, yo he venido de un hogar en el que sabía que quería estudiar, era algo, una decisión que como familia habíamos tomado, tenía el respaldo de mi familia. Solo la pregunta era cómo, ¿no? ¿Cómo lograrlo? A partir de ahí conocí el programa Oportunidades, obtuve la beca. Y dentro del programa Oportunidades creo que me amplió el horizonte, es decir, yo nunca hubiera considerado estudiar en la Monicarrera si no hubiera estado en el programa, es decir, hubiera sido una posibilidad que no hubiera estado dentro de las que podía haber evaluado para mi formación superior, ¿no? Pero también mientras estuve en el programa, creo que fue un ambiente muy estimulante, sobre todo para el desarrollo intelectual, ¿no? Es decir, lastimosamente el sistema educativo público siempre ha sido un poquito deficiente, ¿no? Y no nos permite prepararnos realmente de la manera más óptima para el mercado laboral y creo que durante el programa aprendí muchas cosas complementarias, pero también creo que era un espacio donde uno precisamente podía cuestionarse muchas cosas, ¿no? Y aprender muchas cosas y quitarse algunas barreras que en otros espacios académicos, ¿no? O en otros espacios formativos, pues estaban restringidos. Entonces, para mí me amplió el horizonte entre no solo a dónde podía llegar a estudiar en la universidad, sino también en las cosas que podía hacer, ¿no? Es decir, nunca pensé aprender sobre programación, pensé aprender más sobre matemáticas, sobre Excel, sobre lingüística, ¿no? Pero al final todas estas cosas, de alguna manera, fueron muy estimulantes, ¿no? Y creo que fue lo que me permitió también llegar ahí. ¿Y cómo me marcó? Creo que una parte bien importante fue cambiarme el chip de qué significa aprender. Creo yo que para mí aprender es un gran privilegio, ¿no? Y aprender cosas nuevas y estar en constante
estado de aprendizaje sumamente clave y creo que la fundación, más allá de los números, no de las notas y cosas así, te permitía o te incentivaba este deseo por aprender, ¿no? Más y por cuestionarte más y por siempre ir más allá, ¿no? Entonces creo que fue un chip que me cambió y que creo que me sirvió para el resto de mi formación, ¿no? Porque todo el aprendizaje que yo obtuve a partir de ese momento lo miraba a través de este nuevo lente, ¿no? Donde no estaba aprendiendo por una nota o por un objetivo concreto, ni siquiera por un diploma concreto, Ujú. sino que estaba aprendiendo porque estaba desarrollando habilidades que me iban a poder servir para hacer lo que yo quisiera, ¿no? Entonces, y eso es un poco parte de lo que me ayuda ahora incluso en mi trabajo, ¿no? Es decir, trabajo con herramientas que de pronto nunca pensé que iba a utilizar o que no formaban parte de mi pensum, ¿no? Pero que haber aprendido y haber de alguna manera desaprendido estas formas tradicionales de cómo se estudia, ¿no? Me permitió también ser un poquito más autónomo e ir explorando diferentes herramientas que al final puedo hacer con ellas lo que me planteé yo con cualquier proyecto en el que pues me involucre. Entonces creo que sí fue una parte como bien clave de cómo entiendo yo la educación, ¿no? Y tal vez algún recuerdo en particular que te haya quedado. Em, Recuerdo, por ejemplo, la materia de quizás de lingüística, que creo que a veces uno pensaría que no es como la más llamativa o sobresaliente, ¿no? Pero yo creo que cuando estábamos en lingüística era como esta especie de combinación de historia y movimientos literarios, ¿no? Y aprender a escribir y todo lo demás. Y para mí esa fue una de las primeras materias que fueron muy estimulantes, ¿no? Porque creo que me permitió ver la literatura desde otras perspectivas, entender un poco más de la historia, ¿no? Y era, creo, la materia en la que a mí me permitía plantearme muchas más preguntas y dejar que mi mente fuera como a lugares que usualmente en otras materias no iba. Entonces, creo que cuando estuve en esa materia, para mí fue como bien interesante porque creo que fue cuando yo entendí que esto era educarse, ¿no? Esto era aprender, ¿no? Era Mm, ujú. sentir interés por lo que estabas haciendo y que más allá de un objetivo utilitario de la educación, era precisamente esta capacidad de poder formarte y aprender, ¿no? Qué bonito escuchar del otro lado, ¿verdad? Y reconocer el impacto que los docentes y que el programa ha tenido contigo. Quisiera que nos contaras cuál fue el momento clave que te hizo elegir un camino profesional enfocado en la comunicación para el cambio social. Bueno, yo creo que fueron dos. El primero cuando estaba en en la fundación con toda la parte del proceso vocacional. Creo que era bien importante. Uno a veces piensa que tiene que estudiar algo que le va a gustar estudiar, pero realmente creo que era importante entender que tenías que estudiar algo de lo que te va a gustar trabajar, ¿no? O ejercer. Entonces, en un inicio yo andaba tratando de buscar la parte de la comunicación, pero nunca me gustó mucho la parte de producción. Es decir, no era mi fuerte, yo no había descubierto habilidades motrices, o sea, no tenía Ujú. muchas, entonces para mí manejar en las cámaras y el equipo no era algo que me llamaba mucho la atención. Y me acuerdo que yo hice mi caso, y esa es una anécdota que tengo, que hice mi caso para que me abrieran la oportunidad de poder estudiar la licenciatura en otra universidad. Y durante eso estaba en ese proceso, me dijeron como en esta universidad no damos esta licenciatura, y me dijeron, ¿por qué no vas a la Mónica, no? Y yo les dije que no, que yo quería estudiar en la otra universidad, pero me dijeron que lo platicara con mi familia, entonces lo platiqué con mi mamá. Y mamá me dijo que era una buena oportunidad para mí, que podía pues aspirar a algo, a una universidad que está caracterizada por su calidad educativa como la Mónica Herrera, ¿no? Entonces fui a hacer el examen y me gustó precisamente por el enfoque más estratégico que tenía la Mónica, ¿no? Porque yo nunca quería trabajar en la parte más visible de la comunicación. Siempre he sido muy introvertido, entonces eso me generaba un poquito de temor. Entonces el enfoque estratégico que tenía la escuela fue lo que me llamó la atención y hice mi examen bien antes. Lo hice para ahí de julio, entonces para agosto ya sabía que había quedado aceptado. Entonces seguí mi proceso, ¿no? Y ya estando en la escuela, em, diferentes casos nos llevaban a trabajar con fundaciones, con alguna marca social, ¿no? Pero gran parte de mi formación fue en la parte más de venta, que es usualmente donde el marketing Ujú. más tiene
visibilidad, ¿no? Pero me acuerdo que llegó una materia que se llamaba Gestión de la Innovación, donde todo mi grupo de amigos teníamos una conocida que tenía un emprendimiento que trabajaba con mujeres que habían sido sobrevivientes de cáncer. Ujú, Y en ese proyecto nosotros nos planteamos por qué no lo hacemos con este emprendimiento, ¿no? Y fue un caso bien retador porque teníamos que desarrollar un proyecto con un emprendimiento que nos dijo no tenemos presupuesto, no tenemos recursos para hacer una gran campaña de comunicación, pero necesitamos la comunicación para hacer llegar nuestra ujú, causa, ¿no? Y fue súper chivo entender la creatividad no solo como algo que resuelve cosas de la industria, del comercio, ¿no? ujú. Sino que resuelve problemas que le afectan a la gente. Y creo que desde ese momento un poco me cambió el chip y yo dije, ¿cómo yo me quiero dedicar a esta parte, ¿no? Porque es lo que más me llena a mí, lo que más me satisface hacer con mi trabajo. Y a partir de ese momento yo tomé la decisión de dedicarme a esta área, ¿no? Y justamente cuando iba a empezar mi primer trabajo como ya formal, porque había venido trabajando en proyectos Ujú. independientes, ¿no? Tenía dos ofertas, una que era de la parte comercial y otra que era en un medio de periodismo independiente. Y decidí irme por el otro lado, pues, porque yo dije, como yo creo que esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que a mí me apasiona, ¿no? Y utilizo la creatividad y la comunicación para hacer cosas que creo que tienen un impacto positivo en la gente. Ok. Ujú. Pasaste por medios de periodismo independiente, consultorías para ONG y ahora trabajas tiempo completo en La Mónica Herrera, ¿verdad? ¿Cómo has vivido todas estas etapas en tu carrera? ¿Cómo lo has ido llevando? ¿Cómo lo has planificado o Bueno, creo no? que ha sido con compromiso, mucho orden y mucha creatividad también. Compromiso porque yo empecé a trabajar. Bueno, cuando entré al medio de periodismo estaba en cuarto año, o sea, estaba terminando mi cuarto año. Empecé como community manager, duré como 3 meses como community, me pasaron a otra área. Entonces, me daba un montón de responsabilidad también y compromiso ver que no había terminado mi carrera y estas personas estaban confiando procesos bien importantes del medio, ¿no? Ujú, En mí. Entonces, siempre tuve ese compromiso, ¿no? Y también muchas organizaciones que confiaron en mí para asesorarlos con procesos, con gestión ujú, de la comunicación, con creatividad en la comunicación. Bueno, todavía era un estudiante, ¿no? Entonces siempre tomaba como un gran compromiso en lo que estaba haciendo porque sabía que eran personas que habían depositado pues la confianza en mí, ¿no? Y precisamente porque estaba estudiando, estaba trabajando, eso me llevó a que tenía que ser sumamente ordenado, ¿no? Creo que si no, no lo hubiera podido ujú, lograr, porque además de eso, yo hice mi tesis en el último año de mi carrera, entonces yo pasé todo mi quinto año haciendo mi proceso de tesis, entonces cabal, me gradué, bueno, me egresé y ya solo esperé la graduación porque ya había terminado mi proceso de tesis. Entonces tenía como mi trabajo, mi tesis y la ujú, universidad, ¿no? Entonces siempre fui muy, muy ordenado en eso porque creo que fue la clave para poder manejar todo, ¿no? Y también con mucha creatividad, que ahí es parte de la formación que recibí en la escuela también, ¿no? Es decir, aprendí y un poco eso explica el cambio que tiene ahora la escuela, ¿no? Como una escuela de creatividad estratégica, porque más allá de gestionar la comunicación, ujú, aprendí a ser creativo, ¿no? Y un creativo con causa para lo que yo aplicaba, ¿no? Entonces, sobre todo en el escenario de ONGs, ¿no? Y de medios que tenían recursos limitados, no requería mucha creatividad y ujú. mucha creatividad estratégica, ¿no? Poder gestionar este tipo de comunicación y este tipo de organizaciones y empresas. Entonces, creo que eso me ayudó precisamente a desarrollar esta visión de que la creatividad no solo son estas grandes ideas disruptivas, ¿no? Sino que la creatividad puede ser un formulario, puede Ujú, ser una cosa mínima y chiquita, pero siempre y cuando sea funcional y responda, es creatividad que te genera exacto. impacto, ¿no? Entonces creo que esa fue la forma en la que navegué Cada etapa. cada etapa. Ujú. Hablemos de Por una vejez digna, tu campaña de tesis que se convirtió en un proyecto de investigación y comunicación reconocido a nivel nacional. ¿Qué descubriste en esa investigación y qué te marcó? Bueno, quizás lo que más me marcó y con lo que más me quedé fueron dos cosas. La primera, la importancia que tiene la vejez para nosotros los jóvenes. Yo nunca había profundizado en el tema hasta haber llegado al proyecto de tesis
Y pues un poco para contextualizarlo, se trató de una campaña de comunicación para el cambio social que trataba de dignificar la vida de las personas adultas mayores y de promover el respeto de sus derechos humanos. Porque en El Salvador, particularmente, y en muchos países de Centroamérica y Latinoamérica, el tema de las personas mayores es un tema importante porque estamos experimentando muchos de estos países un cambio en nuestra pirámide demográfica, ¿no? Entonces, cada vez hay más personas mayores, hay menos jóvenes y eso ha generado que todo cambie, ¿no? Los servicios que requerimos y particularmente muchos de los países latinoamericanos tienen sistemas de pensiones privados y eso pone mucho énfasis, ¿no? En los ingresos de estas Ujú. personas mayores. Mis abuelos fueron personas que no gozaron de una pensión y que tuvieron que trabajar, ¿no? Hasta ya pasada la tercera edad, ¿no? Entonces, lo que más me impactó fue descubrir que era un tema que nos compete a nosotros los jóvenes, porque Ujú. precisamente estas personas mayores para lograr el ecosistema que ellos tenían, ¿no? Y que nosotros como jóvenes no beneficiábamos, es decir, tener agua potable en muchos lados, no fueron luchas que ellos hicieron, ¿no? Y Ujú. ellos lucharon porque estas condiciones se dieran. Ahora es importante que nosotros, desde que somos jóvenes, pidamos las condiciones para que cuando nosotros en vez seamos mayores, Claro. ¿no? Estemos en buenas condiciones, ¿no? Entonces creo que eso fue quizás el chip que más me cambió. Y yo siempre con mis amigos y mi grupo de jóvenes, ¿no? Siempre les hablo de la importancia que tiene que nos vinculemos con nuestros abuelos, ¿no? No Ujú. solo por que nosotros logremos un mejor futuro, sino porque creo que ellos tienen tanto conocimiento que nosotros deberíamos de Ujú. aplicar porque ellos precisamente nos generaron todo este ecosistema, ¿no? Y la otra cosa que me impactó, pero ya quizás a nivel mucho más emocional, tenía que ver con la dignidad con la que estas personas vivían su vida, ¿no? A pesar de que estaban en condiciones muy vulnerables, para mí fue bien impactante ver cómo ellos y no quisiera romantizar que ellos trabajen hasta la tercera edad, porque no debería de ser el caso, ¿no? Pero incluso aunque ellos sabían que vivían en unas condiciones precarias, en condiciones vulnerables, creo que las personas mayores se caracterizan por tener una dignidad como seres humanos muy íntegra, ¿no? Y ellos Ujú. nunca se plantean como víctimas, sino que ellos son personas que tienen una dignidad intacta, ¿no? Y que dicen como, no, yo voy a seguir trabajando, me voy a seguir Ujú. esforzando, aunque saben que no deberían de, pues, pero ellos lo hacen porque, pues, sí tienen un respeto por su dignidad, ¿no? Y la idea de esta campaña era precisamente llevar esa dignidad a la exigencia del respeto a sus derechos, ¿no? Que todo lo que ellos luchaban por, ¿no? Debería de ser garantizado Ujú. y eso que creo fue lo que más me impactó de este proyecto. Lideraste capítulos clave del informe diagnóstico y desarrollaste la campaña de comunicación. ¿Qué estrategias usaste para conectar con la gente en un tema que suele estar invisibilizado? Bueno, creo que el contacto directo con ellos, pues, y creo que es importante mencionar que el proyecto no lo hice yo solo, lo hice Ujú. con 6 compañeros Compañía. más de la Escuela Mónica Herrera y con 2 de las profesoras que fueron nuestras asesoras, ¿no? Entonces, y tuvimos 2 profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona que fueron quienes, a través de la Fundación Solidaria, financiaron parte de los esfuerzos que habíamos diseñado para esta campaña. Y creo que la estrategia que nosotros utilizamos fue la empatía. La escuela promueve mucho metodologías de trabajo que ven a las personas para las que estamos diseñando soluciones como el centro de todo, ¿no? Y Ujú. eso fue clave en este proyecto porque cuando nosotros íbamos a hacer visitas a la zona del Bajo Ría Lempa, que era donde estaba Mm. nuestro foco de estudio, y ver las condiciones en las que estas personas vivían, ver la difícil que a veces tocaban, ¿no? Pero, como les decía, esta dignidad con la que ellos vivían su vida, ¿no? Creo que fue muy inspiradora para nosotros decir, no quiero hacer este proyecto de tesis por graduarme, por salir con una buena nota, por tener un reconocimiento, sino porque me parecen que estas personas son admirables, ¿no? Y a pesar de las condiciones tan difíciles que les tocó vivir, ¿no? Ujú. Siguen o sea, manteniendo su dignidad y eso fue lo que nos inspiró a todos a decir, este proyecto tiene que salir bien y tenemos que generar el impacto que queremos generar, no por nosotros, sino que porque creemos que ellos se lo merecen, ¿no? Y nos enseñaron tantas cosas mientras estuvimos haciendo las visitas Ujú. que creo que nosotros también salimos ganando mucho de esta experiencia, ¿no? Muchos conocimientos que ellos nos transmitieron. Así que nada, creo que la empatía fue la base de todo ese proceso. Gracias, Emerson. Durante tu tiempo con un medio digital independiente,
creaste un estudio de comunicación para el desarrollo social. ¿Cuál fue el mayor reto al diseñar un modelo de negocio para un medio independiente? Para poner una analogía, creo que diseñar como forma de sostenibilidad para medios independientes en el momento en el que lo hicimos, que fue hace quizás unos 2 años, 2 años y medio, era un reto porque era como cuando estás estudiando y trabajando. Es decir, lo que estás haciendo para tus estudios es lo que te permite trabajar, pero trabajas también para poder seguir estudiando, ¿no? Entonces, los medios funcionaban un poco con esa dinámica, Mm, porque tenían que generar investigaciones, informes, ¿no? Etcétera. Y esto es precisamente lo que evitaba que pudiéramos hacer otras cosas extras, ¿no? Pero eso nos hacía también sumamente dependientes de terceros, ¿no? Es decir, cómo nosotros podemos ujú, mantener nuestros propios estudios, por así decirlo, sin depender de otra de- persona, ¿no? Entonces fue un trabajo muy retador. Creo que fue la parte en la que tuve que aplicar todo lo que me enseñaron de creatividad, de ujú, estrategia, de marketing dentro de la escuela, para poder llegar a un punto intermedio, ¿no? Y mucha de la metodología y del modelo de negocio está inspirado precisamente en estas metodologías que la escuela me enseñó, ¿no? En metodologías de diseño centrado en las personas, en metodologías ágiles para poder hacer este tipo de proyectos, ¿no? Y la verdad es que fue incluso mejor de lo que esperábamos, ¿no? Habíamos hecho proyecciones de cuánto más o menos iba a generar en sus primeros años, ¿no? Y la verdad es que terminó superando nuestras expectativas, pues se volvió muy importante porque también supimos leer una necesidad dentro del mercado, ¿no? Que eran todas estas organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, fundaciones, que les es difícil llegar a una agencia, ¿no? Porque la agencia no suele manejar a veces los lenguajes que ellos manejan, los términos que ellos manejan, sobre todo porque para ellos estas terminologías y estos lenguajes son muy importantes, ¿no? ujú. Porque tienen que ver con las ideas y las cosas que ellos están tratando de defender. Entonces era bien difícil de alguna manera llegar a ese punto medio, pero lo logramos Ok. con este estudio. Ujú. En 2024 iniciaste investigaciones sobre personas mayores y brechas digitales. Ujú. ¿Qué hallazgos crees que deberían guiar las decisiones gubernamentales en este tema? Sobre las personas mayores, creo que lo más importante creo que tiene que ver con la inclusión, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba haciendo esa investigación, me fui a ver la Secretaría de Innovación que tenemos, la CIGET, ¿no? Tenemos una agenda de digitalización y Ujú, transformación digital 2020-2030, pero que poco considera el tema de la edad, ¿no? Y esto es importante verlo como algo cíclico, es decir, ujú, si desde ya no se está pensando en las personas mayores y en sus derechos, incluso sus derechos digitales, ¿no? Y sus derechos a la educación, em, eso nos va a pasar a nosotros también, es decir, en el futuro cuando ya sea ChatGPT 15, ya yo no lo voy a poder saber utilizar porque las compañías no van a diseñar ChatGPT 15 para- pensando en una persona mayor y los gobiernos no tienen programas de formación que digan como, pero es que esta persona mayor necesita, ¿no? Me acuerdo que yo hice esta investigación, particularmente en un momento donde estaba todo el tema de la facturación digital y mm, estaban haciendo el proceso de facturación digital. Y muchas de las personas mayores me decían, como yo no sé dónde me cae la factura, no encuentro mi correo. Entonces, impacta mucho en su vida a día. A veces ujú, ellos tenían mucho miedo de ir a comprar porque no sabían dónde les iba a caer la factura, no tenían un comprobante, ¿no? comprobante. Y eso a ellos les generaba una ansiedad que de pronto era Ujú, innecesaria, ¿no? Creo que con formación que tiene que ser durante todo el ciclo de vida hubiera sido clave poder tener y que las decisiones que tomamos respecto a esto tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Que ujú, no todas las personas tienen las mismas facilidades, ¿no? exacto. Al manejar este tipo de tecnologías. Sí, diseñar pensando en el cliente. Sí. En la escuela Mónica Herrera impartes identidad digital y teoría e historia de la Ujú. comunicación. ¿Cómo integras tu experiencia profesional en las aulas? Bueno, las dos materias que imparto, bueno, la escuela tiene un sistema por competencias, que es como el sistema con el que ellos evalúan, y una de las competencias es pensamiento crítico, y las dos materias que yo imparto están dentro de esta línea de formación, ¿no? Entonces, para mí, y eso también lo aprendí de la Ujú, fundación, el contenido es una excusa para desarrollar ujú, habilidades, ¿no? Entonces, durante las dos materias, ellos ven o modelos teóricos o ven teorías de siglos pasados o entender cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial, etcétera, ¿no?
Pero realmente lo que a mí me interesa es que ellos repiensen la tecnología, ¿no? Repiensen la Ujú, tecnología no como esta cosa súper romántica que está pensada para el ujú, bienestar de todos y que todo es súper chivo y ujú, que todo es súper bueno, sino que también vean cuáles son sus desventajas, ¿no? Y que ellos sepan navegar de una forma más crítica qué sí les beneficia y qué no les beneficia, ¿no? Y para eso utilizo a veces ejemplos de mis propias investigaciones, ¿no? Es decir, a veces yo los pongo a trabajar con personas mayores, es decir, ujú, en identidad digital, por ejemplo, hagamos soluciones para personas mayores, soluciones digitales para personas mayores o soluciones digitales para niños de la generación alfa, ¿no? ujú, Entonces lo llevo a públicos con los que yo he trabajado, ¿no? Porque creo que ujú. eso los saca de su zona de confort. Y también ayudo con algunos procesos de tesis que les ayudo como a estructurar parte de los errores que yo cometía también, ¿no? De mi curva de aprendizaje al hacer investigaciones, a orientarlos en sus procesos de graduación también. Sabemos de tu participación también en el libro Toma este TikTok, Patria Querida. ¿Cómo Ujú. fue ser parte de ello? Bueno, fue bien interesante porque la inspiración para participar en el TikTok fue, bueno, William Carballo, que es mi jefe y el director de investigación institucional en la escuela. Él lanzó la convocatoria de migración, comunicación y diseño, ¿no? Y yo estaba ahí, pero yo de hecho no apliqué, como no tenía pensado escribir para el libro. Y dentro de las recepciones y de las pláticas que habíamos tenido, y una vez le conté, una vez me apareció a mí una publicidad de un banco que estaba ofreciendo mayores beneficios para comprar casas a los salvadoreños en el exterior en Estados Unidos. Y él me dijo, pero ese sería un buen tema de investigación, me dice, porque vincula a la Ujú, migración y las comunicaciones, ¿no? Y de ahí surgió la idea. Yo empecé con la idea de investigar cómo el marketing nostálgico se aplica a el marketing del mercado inmobiliario y terminé saliendo con otra cosa que tenía que ver con cómo la publicidad genera especulación inmobiliaria, ¿no? ujú, Entonces, fue un proceso bien interesante porque me sacó mucho de mi zona de confort, o sea, mucho de mi marco teórico y de las cosas que tenía que entender y a las personas a las que tenían que entrevistar eran arquitectos, desarrolladores urbanísticos, economistas, ujú. antropólogos, es decir, gente que era bien fuera de mi área. Y fue muy enriquecedor poder conocer cómo la comunicación se puede vincular con muchas ramas, ¿no? Hay muchas otras áreas de conocimiento, ¿no? Así que fue bien, fue gratificante poder ver la publicación del artículo en el libro. ¿Cómo te ves tú dentro de 20 años? Yo me veo siempre haciendo investigación, creo que es algo que me apasiona, creo que conecta con mis cualidades y con mis características, ¿no? Y me va a permitir seguir poder curiosear, ¿no? 20 años más. Pero me veo también haciendo investigación desde una visión quizás mucho más multimedia. Es decir, para mí, investigación, y creo que para la escuela y la dirección de investigación, la investigación no tiene que quedarse en este mundo académico que es Ujú, bien reducido a veces, ¿no? O muy cerrado a veces, sino que tiene que salir de estos lugares, ¿no? Porque la investigación es clave para muchas decisiones, ¿no? ujú. Para tomar decisiones, para hacer inversiones, para hablar a clientes, para hablar a segmentos, para tomar decisiones incluso de políticas públicas, ¿no? Entonces, para mí la idea es poder seguir haciendo investigación, pero desde una visión mucho más multimedia que haga que sea mucho más accesible para todas aquellas organizaciones, personas y profesionales que estos insumos les puedan servir, ¿no? Para poder tomar decisiones y poder orientar sus acciones. Y finalmente, ¿qué impacto quiere dejar Emerson Contreras en el mundo? O sea, yo no me preocupo tanto por eso. No sé si es un tema generacional de no Ujú, preocuparme y no pensar tanto en el futuro. Creo que lo enfoco más hacia el presente y creo que en lo que me enfocaría es en poder seguir generando debates, seguir generando preguntas. Una de las cosas que yo más amo y que para mí es mucho más gratificante cuando doy clases es cuando se me acercan estudiantes que ya pasó el ciclo y me dicen cómo vi esto y me acordé de su clase y me puse a preguntarme esto de lo que vimos en su clase, ¿no? Entonces, para mí cuando veo que medios retoman algunas de mis investigaciones, ¿no? Y plantean nuevas preguntas a partir de eso, creo que eso es lo que quiero seguir haciendo, ¿no? Seguir generando debate y seguir abriendo la posibilidad para que todas las personas nos sigamos haciendo preguntas, porque eso nos va a motivar a averiguar un poco las respuestas, ¿no? Y a seguir creciendo todos y generando conocimiento todos.
Ujú. Gracias. No sé si hay un mensaje que quisieras dejar a los que nos escuchan. Bueno, quizás yo decirles que para mí hay algo sumamente revolucionario en la educación, en aprender. Creo que aprender en una sociedad en la que estamos muy enfocados en el entretenimiento, que estamos muy enfocados en la parte quizás más de ocio, ¿no? Creo que conocer, cuestionarse, pensar, es un acto muy revolucionario, ¿no? Y creo que particularmente para los jóvenes es importante decir que la educación también puede ser transformadora, ¿no? Es decir, puede llevarte desde unas condiciones de vida a otras totalmente diferentes, porque precisamente te permite luchar con todas estas barreras estructurales que pues tenemos, ¿no? Para poder superarnos. Así que nada, creo que el mensaje es ese, el poder revolucionario y transformador que tiene la educación para los jóvenes y para todos, ¿no? Personas mayores y todos. Gracias, Emerson, de verdad, por enseñarnos que la comunicación puede transformar realidades y debe transformar realidades y también el país. En nombre de la Fundación Gloria Cris, de verdad nos enorgullece ver el ser humano en el que te has convertido. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y pues también por abrir esa semilla, ¿no? Y ese horizonte para poder hacer lo que estoy haciendo ahora. Así que gracias a ustedes también. Gracias por escucharnos. Esperamos que se conecten al siguiente episodio de Voces FGK. Suscríbanse y denle like.